Buenas tardes y bienvenido, Lorenzo, bienvenida Elena otra vez. Lorenzo, ¿qué te puedo decir? Es que es un honor tenerte aquí, pero ha sido todavía más honor y privilegio poder trabajar contigo pues en esas sesiones que hemos tenido antes de cuando te estaba recuperando y volviendo a entrenar para prepararte para el Dakar. Y, y claro, pues eres una de esas personas, de esos deportistas que cualquier psicólogo deportivo sueña con poder trabajar algún día. Y yo tuve la Bueno, suerte de poder hacerlo y te agradezco un montón la confianza en ese momento y que ahora te hayas sumado al Summit. nada, muchas gracias. También un placer a todos vosotros por estar ahí y a vosotros por haber contado conmigo para este summit y esta maratón de entrevistas hablando de la psicología deportiva, que creo que es un mundo un poco desconocido, pero no por ello menos importante. Así que nada, un placer ahora poder comentar experiencias y anécdotas. Pero bueno. Pues no me voy a explayar mucho con la presentación porque yo creo que hoy en día te conoce, si no todo el mundo, yo creo que prácticamente toda España ha oído tu nombre. Sí que antes del Dakar ya eras un piloto muy conocido porque has competido en motocross, pasaste de joven promesa a ya no promesa, sino ya piloto de primer nivel, pero quizá el salto al Dakar es lo que haya hecho que pues población que no ve tanto, que no sigue las motos, pues que ya de repente te dieras a conocer sí que por todas partes, ¿no? Eh, Sí, la verdad que el Dakar al final tiene mucha más visibilidad y bueno, en el enduro pues te ven pues la gente que de verdad sigue el mundo del enduro, pero te tienes que interesar por seguirlo. Y el Dakar pues al final es una carrera y un formato de carrera que tiene mucho atractivo, mucha visibilidad y sí que quizá no a mí, pero a la carrera en sí sí que la conoce todo el mundo. bueno, yo creo que a ti también, ¿eh? Porque además el primer año todos te seguíamos con la cosa de, madre mía, su primer año y cómo va, y este segundo año, lástima de esa lesión al final, pero estabas haciendo un carrerón con lo duro que ha sido, todos estábamos ahí con el corazón diciendo que sí, que este año le toca, que termina, no pasa nada, el año que viene volverá. Es una carrera muy dura y la verdad es que llegabas muy preparado, pero también después de una lesión muy fuerte. Así que Sí, la verdad que el Dakar es una carrera muy particular y bueno, si fuera fácil acabarlo, pues no sería lo mismo. claro, Entonces, aunque estés muy preparado, como bien dices, la rodean muchísimos imprevistos, muchísimas cosas que aunque tengas algo de experiencia, en mi caso, que ya conocí la carrera del año anterior y me intenté preparar al máximo y bueno, el nivel de experiencia de pilotaje también es alto por mi trayectoria, pues bueno, hay muchísimas otras cosas que aunque quieras, pues no puedes controlar. una cosa súper bonita, Lorenzo, que cuando he estado estos días pues, preparando un poco las entrevistas, al entrar en tu página web, qué bonito tienes explicada tu trayectoria, ¿no? Y esa primera parte pues que cuentas, que heredas un poco el mundo de las motos de tu padre, que aunque él no tenía pues este interés por la competición, sí que le gustaban mucho las motos. ¿Cómo habéis ido en familia, en comandita, de competición en competición, con la caravana? Eh, Eso yo creo que marca mucho, ¿no? Cuando eres un niño y tu familia te apoya, te sigue. Antes hemos estado hablando con Miguel, que también Mm. ahora, pues además de Eh, físico, Está eh, en proceso el ahora. está cociéndose, ¿no? Aquí el pequeño. Cuéntanos un poquito de qué ha significado para ti el hecho de tener a tu familia siguiéndote y apoyándote y no dejándote que dejaras los estudios, que es otra cosa que me parece súper chula que tienes puesta también en el texto. Sí, bueno, la verdad que yo vengo de una familia modesta, mis padres son trabajadores normales, mileuristas y bueno, siempre ha sido un gran esfuerzo para ellos el estar en el mundo de la competición y evidentemente no empezamos en esta aventura para que yo ahora estuviera donde estoy. Esto ha sido al final un gran éxito y de las pocas veces que pasa, ¿no?
Esto empezó como un juego y como una gran afición que tenía mi padre, es un gran aficionado, nunca ha competido, como bien dices. Y bueno, pues mi madre se esforzó muchísimo junto con mi padre en estar pues siempre haciendo el máximo para que yo pudiera estar haciendo este deporte. Al final es un deporte que es caro, sobre todo en los inicios, en los que pues si eres un aficionado no tienes ningún tipo de ayuda y aunque te lo intentes tomar de una manera modesta, pues hay muchos gastos de licencias, de viajes, de moto, de recambios, de gasolina. Entonces, bueno, pues ellos han hecho muchísimo esfuerzo en dejar hacer otras cosas que podrían hacer, como hacen otras familias normales, que es pues quizá irse a unas buenas vacaciones o irse de restaurantes o irse a otras cosas que hacen pues, las familias normales. Y bueno, pues al final, si no, ellos no hubieran hecho este gran esfuerzo, pues no, yo no podría haber estado, o sea, no estaría aquí, eso está claro. Tanto ellos como luego otras personas que se han ido sumando a este proyecto y a esta aventura que han ido aportando. Qué bueno. Cuéntanos, Loren, un poco esta parte de la psicología que hemos estado hablando estos días. Ya has adelantado antes que lo ves como una parte importante para el deportista. En tu caso, ¿cómo lo has integrado o, digamos, en qué momento tú dices, ostras, esto es importante y hay que trabajarlo? Yo creo que es muy, muy importante en la cabeza, la manera de pensar, el tema psicológico, al final es cuando estás yo creo que en todos los niveles, pero sobre todo en alto nivel, es lo que te marca un poco la diferencia entre un competidor y otro. Al final, cuando estás luchando por ganar algo, por ganar un Campeonato de España, un Mundial, cuando estás luchando por eso, sobre todo en un mundial, todos llevamos la mejor moto o muy equilibrado a nivel de moto, todos queremos entrenar muy bien y estamos bien físicamente, todos vamos a todas las carreras, tenemos experiencia, al final digamos que estamos a un nivel muy alto en muchos ámbitos y al final lo que declina quién gana o esas pequeñas diferencias suele ser la cabeza y la gestión de las carreras. Entonces, bueno, pues en mi caso yo he ido puliendo todos distintos apartados de mis cualidades y la verdad que al final intenté explorar el de la psicología al final porque era un terreno que nunca había trabajado, que sabía que era muy importante. No es que me notara que lo necesitara, pero sabía que era una cosa más a entrenar y bueno, fue pues prácticamente en uno de mis mejores años cuando empecé a trabajar con la psicología para intentar sumar y tener esa diferencia. Yo creo que también te marca mucho la motivación y la experiencia que tengas y también la manera que tengas pues, de ser un poco autodidacta o de poder aprender de los demás, que también pues aprende mucho si estás con gente de mucho nivel, como ha sido mi caso, que he tenido la oportunidad de estar pues, con Iván Cervantes, Cristóbal Guerrero, pilotos finlandeses que en un momento ganaban como Juha Salminen, Seistola, pues al final muchos pilotos pues, que te dan ese plus tanto técnicamente como de rutinas de entreno, pero también de cómo afrontar las cosas, ¿no? Y entonces, al final, o de una manera o de otra, tienes que intentar conseguir también esa estabilidad psicológica. Qué bueno. Lorenzo, tú en los años que llevas, que además eres muy joven, aunque llevas muchos años porque empezaste pequeñito con las motos, has pasado por muchas disciplinas y en todas ellas has destacado, has ido cogiendo técnica, velocidad, o sea, en cada una has ido sacando y aprovechando el máximo. Esto tampoco es muy corriente, o por lo menos en otros deportes y en las motos lo veo también bastante que haya tanto cambio de modalidad, sino que más bien un piloto se acostumbra a estar en una modalidad y ahí se queda. Tú este cambio lo hacías más tipo motivacional de pues voy cambiando y así me vuelvo a enganchar con las motos o retomo motivación, más puramente por aprendizaje. ¿De dónde te salía a ti ese culo inquieto de no puedo parar, ¿no? Sigo cambiando? Bueno, ha habido uno que sí que ha sido más psicológico y otro que ha sido no obligado, pero casi. Porque llegó un momento en el motocross, que al final es donde yo empecé y era el mundo que conocía, que bueno, pues fui subiendo de nivel, había años que me costaba más, porque como dices, bien comentabas, mis padres, una prioridad era los estudios y el motocross, aunque luego al final
al principio era un juego, luego ya cuando había más involucración de carreras y demás, pues ya no es que fuera mi trabajo, pero sí me lo he tomado de una manera más profesional. Al final estamos hablando de 14, 15 años, y entonces sí que tenía que valorar los esfuerzos para yo seguir, bueno, pues decidiendo lo que quería hacer y lo que no. Hubo un momento que tuve que decidir si quería intentar llegar a ser profesional o no, y en todo momento seguir con los estudios. Después, al final, de lo que se trata es de poder mantenerte, y eso pasó cuando llegó el cambio, ¿no? Al enduro. Estaba en un nivel ya bastante alto en España, pero para seguir evolucionando, pues el paso lógico sería hacer el europeo o el mundial. Tuve la oportunidad de correr 2 veces el mundial junior, que era a una sola prueba, y la verdad que fue una experiencia muy buena, aprendí muchas cosas, el resultado no fue malo, y entonces yo estaba en un momento en el que mi prioridad era poder dar el salto al europeo o al mundial. Económicamente era totalmente inviable. Nosotros con el esfuerzo de mis padres y con ayudas que tenía aquí, pues podíamos afrontar las carreras del nacional y regionales y demás, pero ese salto era inviable, ¿no? Entonces era el momento en el que yo ya iba a empezar la universidad, también iba pues, a tener, digamos, o que seguía creciendo como piloto, o que ya dábamos un paso atrás y era puramente hobby, y me dedicaba pues a ir a, pues eso, tener una moto como una afición más, correr lo que me apeteciera y centrarme 100% en la universidad. Y ahí pues surgió una oportunidad que era la de entrar en el equipo nacional de enduro. Fui a correr una carrera de enduro, me vieron, se me dio bien, no tenía cero experiencia, no sabía ni las reglas del juego, no sabía lo que había que hacer, no sabía nada. Fui puramente porque me invitaron a ir unos amigos y, bueno, pues casualidades de la vida, me vieron allí, estaban buscando un piloto joven, les encajé un poco en el perfil, y entonces pasé de tener que ir pagando muchas cosas a tener la oportunidad, gracias a la Federación Española, pues de tener motos para entrenar, viajes pagados, poder correr el mundial al completo y demás. Entonces fue un poco el trampolín, ¿no? Hacia mi carrera profesional. Y entonces ahí decidí el dar ese cambio al enduro. Yo al principio no quería, porque era como, ¿cómo bien me voy a ir a hacer enduro si yo me llevo preparando muchos años porque quiero ir al mundial de motocross? ¿Y cómo lo voy a dejar ahora? Y al final, pues no me arrepiento nada, porque me encanta el enduro, he tenido grandes experiencias y sobre todo me ha dado esa opción de poder ser piloto profesional. Qué bueno. Y el cambio al Dakar, porque eso es un pedazo de salto, ¿no? Cuando dices, Sí, Dakar. bueno, después ha habido muchas fases en el mundo del enduro, un grande aprendizaje compaginado con la universidad. En ningún momento quería dejar de lado los estudios, pero sí que es verdad que quería mejorar en el enduro, y probé un par de años a combinarlo. Faltaba mucho, mucho a la universidad, al final era una ingeniería, quizá me equivoqué en la decisión de hacer la ingeniería porque es muy, bueno, por lo menos para mí necesitaba que fuera muy presencial para poder seguir el hilo de las asignaturas, y al final ni podía sacar bien la universidad, y por otro lado no evolucionaba muy rápido en el enduro, pues porque no podía estar entrenando fuera, que al final en mi caso pues, ha sido bastante, me ha apoyado mucho en entrenar siempre con pilotos mejores para poder mejorar, ¿no? No quedarme en casa, que al final veía que ahí pues la evolución era muy poca. Entonces, bueno, después tomé la decisión de parar un año la universidad y decir, bueno, vamos a hacer un año 100% enduro y ver qué pasa, ¿no? Y si va mal, pues ya decidiremos el tema de las motos, y vuelvo a la universidad o sigo con las motos. Y bueno, ahí tuve un par de años que evolucioné mucho, subí bastante de nivel, en el Mundial Junior empecé a hacer podiums, empecé a ganar carreras, también empecé a entrenar pues con Cervantes muchísimo tiempo, con otros pilotos, y al final también empecé a entrenar otras disciplinas que no conocía, como el trial. Ahí me ayudaron muchísimo los Gómez, con Sandra, con Alfredo. Estuve haciendo muchísimas horas de trial con ellos, que me ayudaron a mejorar esa técnica de los primeros años que no tenía yo del motocross. Y entonces, bueno, pues fueron ahí varios engranajes que hicieron que en el 2010 ganara el Mundial Junior, y a partir de ahí tener, digamos, ya un estilo de vida más de profesional, ¿no? El poderme dedicar 100% a entrenar.
Y cuando llega el salto al rally, es pues bueno, todas estas fases que he ido pasando, llegó ya un momento como que también el momento económico del mundo del sector del enduro empezaba a decaer un poco. Ajá. Esto se unió también a que yo llevaba muchos años haciendo el Mundial, llevaba ya 11 años haciendo el Mundial completo, entonces bueno, es un poco más de lo mismo. Había conseguido buenos resultados, conseguí ganar carreras del Mundial, hacer podio a final de año en el Mundial, y bueno, veía ya como que mejorar eso en el momento ese era muy complicado, y por otro lado, al final, sobre todo, aparte de que sea mi pasión, es mi trabajo, veía que también peligraba como trabajo por el momento que pasábamos. Y bueno, ahí el Dakar siempre había tenido en mente. Puede que quizá antes hubiera tenido la oportunidad o la opción de haber probado en los rallies, pero yo quería llegar hasta el final en el enduro, ¿no? Ver hasta dónde podía llegar, que no me pasara otra vez lo mismo que en el motocross, que a mitad de camino volver a cambiar. Y bueno, pues en parte pues ya empezaba a decaer un poco mi nivel en el enduro, y en ese momento tuve la opción de, con mi equipo, estaba con Serco, pues cambiar de modalidad dentro del mismo equipo. Ellos han confiado en mí, y la verdad que anímicamente y psicológicamente pues lo necesitaba el cambio. Lo probé y bueno, me gustó muchísimo la experiencia del rally, y a pesar de lo duro que es y demás, pues había muchas cosas nuevas que no conocía y que me motivaba a aprender, como la navegación, el ir por el desierto, en sitios pues muy grandes, muy desconocidos. Y bueno, pues eso es un poco lo que me enganchó al rally y a hacer ese cambio. Estabas diciendo, Lorenzo, y creo que es una clave muy importante, la confianza del equipo, ¿no? Para poder hacer ese cambio de categoría, que obviamente, y yo conociéndote, no es casualidad. Esta mañana hablaba con Miguel bueno, de que al final hay deportistas, hay determinados deportes que parece que somos unos locos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque esa capacidad o sea, primero esa madurez y esa capacidad que hay que tener de autogestionarse, de controlar impulsos, de tomar decisiones a unas edades muy jóvenes, cuando otras personas no están teniendo que tomar esas decisiones, siguen estudiando, y a lo mejor pues, la primera decisión más importante que toman es cuando van a terminar la carrera, qué especialidad hago, ¿no? Pero tú en una edad muy joven estabas tomando decisiones muy importantes de tiro para adelante a intentar un mundial, lo dejo, sigo con el deporte, no sigo, me hago profesional. Y bueno, yo creo que no es casualidad que determinadas personas lleguéis ahí arriba y que otras con muy buenas capacidades físicas, técnicas, etcétera, se queden por el camino. Quizá esta variable de la personalidad y todo esto tenga mucho que ver. ¿Tú cómo lo ves? Sí, está claro que hay personas que técnicamente son muy buenas y que tienen muchos medios y no llegan. Y al revés, gente que quizá con menos medios y menos técnica, pues lo suplen con esfuerzo, sacrificio y esa fuerza mental también, que es lo que te da el plus. Al final la cabeza pues te hace sacar el extra cuando lo necesitas, y ese impulso que si no estás motivado y no notas que está todo alineado para hacerlo bien, pues por mucho que quieras, no sale. Aunque realmente lo estés, si la cabeza no confía en que lo estás, pues no sale. Y bueno, pues eso es pues, muchos parámetros que tienen que estar bien para que la cabeza esté bien. Y hay veces que hay que ayudar a la cabeza a que se dé cuenta de que está todo bien para que lo hagas bien. Le hemos llamado a esta entrevista "En medio de la nada te encuentras con todo". ¿Qué significa para Sí, ti esa frase? Yo es que te imagino en medio del desierto, eh, pues a lo mejor arriba de una duna, o peor aún, abajo del todo de una duna, con esas paredes enormes que son como edificios que tenéis que subir con las motos, teniendo una noción, una idea de lo que puede estar al otro lado, pero no sé qué sensación se tiene en medio de la nada, ¿no? Y qué se te pasa por la cabeza. pues es un buen titular, porque en medio de la nada deberías estar tranquilo sin pensar nada, y es al revés. Sobre todo compitiendo en rally,
pues hay momentos que hay una congestión de información y de cosas que pensar que te puedes llegar a bloquear, incluso es fácil que te bloquees, porque, bueno, pues cuando estás en medio de la nada compitiendo, no tienes referencias de si estás bien o no, más que un papel que te da algunas anotaciones, y tienes que confiar mucho en que estás siguiendo las referencias buenas, incluso más aún si estás viendo trazadas de otros pilotos que van hacia un sitio que tú no crees y tomas la decisión de no seguirlas, sino de seguir tu propia trazada. Entonces ahí tienes que confiar en que los demás lo están haciendo mal, en que tú lo estás haciendo bien, y luego si te confundes, que también pasa, que es exceso de confianza, no nos han confundido, estos van mal, yo voy por allí, igual ha habido algún detalle que has pasado por alto y que, bueno, pues porque al final el rally depende mucho de la confianza que tú tengas. O sea, para ir en un puesto delantero tienes que confiar en tu navegación, en que lo que haces lo haces con claridad y que estás 100% convencido de que lo estás haciendo. Porque si no, estás todo el día dudando. Estás dudando de las trazadas de los demás, estás dudando de tu conducción, de tu pilotaje. Entonces, el rally tienes que estar muy convencido de que estás haciendo las cosas bien. Y para eso la cabeza tiene que estar todo en su sitio. Y cuando llegas a esos momentos de bloqueo, pues poder salir de ellos. Y para eso las estrategias psicológicas pues te ayudan mucho. Cuéntanos una anécdota, Loren. Seguro que tienes 1000 anécdotas. Sí, bueno, pues hablando un poco de esto, de la congestión de información, pues me ha pasado varias veces, ¿no? Momentos de mucho estrés, de estar haciendo una carrera, hacerte el valiente porque te crees que van mal, o simplemente que vas abriendo pista y y llega un momento que no te cuadra el roadbook, entonces no sabes si dar para atrás, seguir, buscar la referencia. Me pasó, por ejemplo, en el Ruta 40, era una de mis primeras carreras de rally en Argentina, coincidió que me tocó salir segundo. Había un momento que no se veían trazas, iba yo solo, no se me abrían waypoint, no sabes si estaba perdido, y ya llega un momento que no sabes ni dónde estás, ni para dónde tienes que ir, estás completamente perdido. Y bueno, pues ahí la verdad que es pues que no sabes qué hacer, te entra muchísimo estrés y es complicado, ¿no?, gestionar eso. Y bueno, luego también otro que creo que es interesante a nivel psicológico es pues para que se vea la importancia de la cabeza pues en cualquier deporte. Pues es un año en el que, bueno, pues venía de un año muy bueno, de mi mejor año, de hecho, en el enduro. En el 2015 venía a hacer tercero en el Mundial, bueno, con aspiraciones de poder mejorarlo. Y bueno, se juntaron varias cosas, de temas personales, con la moto cambié de 4 tiempos a 2 tiempos y no me llegué a integrar bien con el estilo de pilotaje, empezaban las carreras, bueno, se me empezó a amontonar un poco todo y la situación fue pues de que llegó un momento que me daba hasta miedo casi andar en moto, y en especiales de 8 minutos, que las diferencias son de 10 segundos, ya es una buena diferencia, pues a mí me metían 1 minuto. Concretamente no me pasó todo el año, pero hubo una carrera que me bloqueé totalmente, que parecía que no sabía andar en moto, y no era que no estuviera bien físicamente ni que se me hubiera olvidado andar en moto, era simplemente que la cabeza decía que no, que ya está, y me tuve que parar. Entonces, bueno, pues son baches que tienes también y que no es difícil salir o sea, que no es fácil de superarlos, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve realmente que el estado de la cabeza es clave. Bueno, y me imagino que aprenderías muchísimo de esta anécdota y de otras experiencias que habrás tenido a lo largo de todos los años, y al final, pues todo eso te ha hecho convertirte en el gran piloto que eres y que nos da esos momentos de disfrute a tope, ¿no? A todos los que te seguimos y que te admiramos. Pues, Sí. Loren, yo no sé si Elena te quiere preguntar algo antes de que terminemos la entrevista. Es que no sé si se le... ¿Elena? No sé. Sí, no, estoy aquí, lo que pasa es que estaba absorta en la conversación. Es que hasta ahora lo que pasaba un poco era, pues eso, deportistas o profesionales
si no reticentes, pues algo que no haya tenido que tirar tanto de psicólogo, ¿no? Pero si justo tú tienes el ejemplo clarísimo de estar en un momento de bajón absoluto y encontrar la solución en la psicología, yo si me metí a estudiar esto y a ayudar a los demás es porque realmente creo que es que no es hasta que llegues al problema, sino a lo mejor si hubieras asistido o pedido asistencia antes, igual no hubieras tenido que llegar a ese problema de sentirte mal, ¿no? Que es que sentirse mal deportivamente, quien no se dedica al deporte, no la frustración que es. ¿Os escucho? Es que se me habéis quedado congelados. Se te ha cortado Sí, un poco, pero te hemos entendido más o menos sí, que el deportista no sabe la frustración que puede. Eso es. Claro, sí. otro te dice, pues A hija, es veces un es deporte. complicado. Ya, pero es que a veces que es mi estilo de vida. Claro. No, totalmente. En nuestro caso, al final, vivimos, o sea, todo gira en torno a lo que en cada momento tengas que hacer para estar bien para montar en moto, tanto a nivel personal como con la familia, tu novia, todo gira, todo está supeditado a las necesidades que tengas para la moto. Y sí que es verdad que quizá en ese momento puntual en el que tuve un bajón importante, pues si yo hubiera tenido un psicólogo de confianza o ya os hubiera conocido antes, pues me hubierais ayudado mucho. Porque sí que es verdad que también, como veía que comentabais en otras entrevistas, por un lado es que un poco es lo que me pasó a mí. Anterior a eso había estado trabajando con un psicólogo, sí que es verdad que me dijo muchas cosas que yo sin saber las hacía, pues por la experiencia y por lo que había visto de los demás, había muchas maneras de gestionarme que entonces dije, bueno, pues si es que tampoco lo hago tan mal. Pero lo que no me daba cuenta es de que no siempre estoy en ese momento emocional. Entonces, cuando yo fui a hablar con un psicólogo deportivo, fui en mi mejor momento. Es que todo me iba bien. Veía como que ya estaba todo hecho. Claro. Si hubiera seguido trabajando con un psicólogo, pues seguramente en estos momentos me hubiera ayudado. Y de hecho, creo que es muy importante. Así que sí, es una cosa que no sé si en todos los niveles, pero seguro que en el profesional es importante tenerlo. Qué bueno. Pues Lore, muchísimas gracias por estar. Cierras el primer summit de Suelta los Frenos y espero que haya más y que podamos contar contigo y verte pronto ya en directo, que también nos apetece mucho. Sí, Y bueno, que tengas buen viaje y que vaya todo súper bien, claro. pues nada, un placer que poder cerrar esta semana de entrevistas y nada, a ver si después de todo este confinamiento que llevamos de visitas virtuales que hemos tenido nada más, pues se pueden hacer en persona con prudencia y seguridad, pero nos podremos ir viendo poco a poco, así que nada, muchísimas gracias y un placer. Pues muy buen viaje y que se dé bien ya por Gracias. fin el entrenamiento real. Gracias, hasta luego. Hasta luego.